Hola amigos de nuestro podcast Telco Superligero. Gracias por escucharnos una semana más. Y hoy os tengo que hacer una pequeña confesión. En las próximas semanas estaremos de viaje por Colombia. Es la vuelta a un país que conozco bien y donde tengo grandes amigos. Y bueno, es la vuelta, como os digo, eh, porque ahora estamos empezando a viajar después de dejar atrás la pandemia, ¿no? Que tanto ha cambiado nuestras vidas. Volver a Colombia, volver a Latinoamérica, nos permite investigar algo que para mí es especialmente fascinante, ¿no? Y es cómo una misma tecnología, la tecnología móvil y la tecnología fija, y destinada a un mismo uso, porque al final son las mismas aplicaciones, es el mismo Netflix, el mismo YouTube, el mismo WhatsApp, da lugar a mercados tan diferentes y con unas dinámicas tan distintas, pues en función del origen y de la estructura, ¿no? Del propio mercado. Y eso es algo que quiero compartir hoy con vosotros. Vamos a dar un vistazo muy rápido a las últimas cifras que se han ido publicando sobre el mercado colombiano. En algún caso las vamos a comparar con cifras cercanas, pues por ejemplo, del mercado español, y vamos a tratar de sacar algunas conclusiones, ¿no? Acerca de cómo puede evolucionar en un futuro más o menos cercano. La primera pregunta que nos tenemos que hacer es cómo acceden los colombianos y en general los latinoamericanos. Pensad que Colombia es un país grande de más de 50 millones de habitantes y es un ejemplo claro de cómo funcionan los mercados en Sudamérica, en Latinoamérica en general. Insisto, nos tenemos que preguntar cómo acceden a Internet, ¿no? Que es finalmente la industria en la que estamos. Bueno, los colombianos acceden a Internet fundamentalmente a través de sus móviles de prepago. Hay más de 20 millones de clientes que tienen acceso a banda ancha móvil a través de una modalidad de servicio que podríamos llamar, simplificando, prepago. A continuación lo hacen usando sus móviles, pero en este caso con un contrato, en modalidad postpago. Y hay aproximadamente 17 millones de clientes que lo hacen así. Y por último, se conectan desde sus hogares, donde hay 8,5 millones de hogares conectados a Internet mediante servicios de banda ancha fija. Por contraste, en mercados europeos, en la mayoría, no en todos, el prepago como acceso a Internet es testimonial. De hecho, la penetración de banda ancha móvil en Colombia es del 74% expresada sobre población y del 59% en el caso de la fija, expresada en este caso en hogares. Si comparamos esas magnitudes con los valores que se obtienen en España, pues hablamos de un 104% de penetración de banda ancha móvil y de un 91% de hogares conectados mediante banda ancha fija, ¿no? Con esas diferencias, con estas diferencias de volumen, que son de magnitud, la única conclusión que podemos sacar es que el mercado colombiano solo puede crecer, es decir, estas cifras solo pueden seguir aumentando y de hecho pues es lo que nos enseña la gráfica, ¿no? Rotundos, robustos crecimientos, quizá no tanto en la banda ancha fija, pero en cualquier caso crecimientos que están lejanos, ¿no? De los que vemos a esta parte del Atlántico. Sin embargo, la pregunta difícil de responder es cuándo y cómo se producirán esos crecimientos. Hay otro dato relevante y es que la relación convergente, es decir, el número de móviles frente al número de hogares conectados, es en Colombia del 4,75, es decir, hay casi 5 móviles por cada hogar conectado, mientras que en España esa relación ronda el 3. Esto afecta al tipo de oferta que hacen los operadores y también nos indica una realidad sociodemográfica, y es que los hogares en Colombia tienen más personas que en España. Por último, recordad que las ofertas convergentes en España rondan el 85%, es decir, el 85% de los hogares, en el caso son datos recientemente publicados por Orange España, tienen un paquete convergente contratado. Evidentemente, este no es el caso
en Colombia. Y ahora que sabemos cómo se conectan los colombianos a Internet, identifiquemos con qué operadores los hacen y cuáles son los jugadores principales de ese mercado. En ambos mercados móviles, tanto en postpago como prepago, el líder indiscutible es Claro, con más de 8 y más de 11 millones de clientes conectados respectivamente. Y luego es seguido por Movistar y Tigo, si bien Movistar tiene una ventaja notable en lo que serían los servicios de postpago. Hay en el país un nuevo jugador, WOM, que ya ha conseguido aproximadamente 800.000 clientes en postpago y aproximadamente medio millón en prepago. El papel del resto de jugadores como ETB, que tiene efectivamente espectro, o operadores móviles virtuales, que también los hay. El principal es Virgin, que tiene 0,6 millones de clientes, pues no es efectivamente muy significativo, desde luego si lo comparamos pues con las magnitudes en números de clientes, ¿no? De los grandes jugadores que os he mencionado y en especial de Claro. Así que recordad, tenemos 3 grandes jugadores, un nuevo Defiant, un nuevo disruptor y algunos operadores pequeños que han tenido un impacto muy moderado en el mercado. Si damos un vistazo al mercado fijo, e insisto, a pesar de que la convergencia no es la clave, encontramos una foto muy parecida. En este caso, el líder vuelve a ser Claro, con más de 3 millones de hogares conectados a su red, y a continuación lo sigue Tigo, heredero del antiguo UNE, el operador incumbente de Medellín, y a cierta distancia pues encontramos a Movistar. Lo relevante aquí es que hay 1,2 millones, algo más, de clientes que conectan sus hogares mediante la oferta de otros, de una pléyade de operadores locales que ha florecido y sigue creciendo en el país. Si damos un vistazo de qué tecnología soporta la conexión de esos hogares, vemos que la mayoritaria, al contrario que en España, es el HFC, el antiguo cable, la televisión por cable, con más de 5 millones de hogares conectados, pero la que más crece, y de largo, es el FTTH, que ya supera los 2 millones de hogares conectados y está superando ya pues la mecánica de migración desde la DSL, que también se aprecia en el país. Así que en jugadores fijos encontramos esencialmente los mismos que los principales en los móviles, pero aquí los disruptores son un grupo difícil de identificar de otros. La entrada de Google en el mercado, este nuevo Defiant, que había hecho algo similar en Chile, y la historia de Chile merece sin duda un podcast aparte, está teniendo un claro efecto en el mercado, ¿no? De hecho, casi antecediendo, digamos que su desembarco, la portabilidad numérica móvil, que es un mecanismo que lleva implementado pues ya bastantes años en el país, pasó de las 400.000 operaciones al mes, que es una cifra apreciable, a superar las 700.000. De hecho, pues en el último mes del que tenemos estadísticas, en septiembre, es decir, hace poco, se realizaron más de 736.000 operaciones de portabilidad. Es decir, claramente es un mecanismo que se ha disparado, ¿no? Pues por la entrada de la competencia en el país. Es sorprendente, no obstante, cómo está funcionando ese mecanismo, ya que está siendo utilizado fundamentalmente por los incumbentes, por Claro, Movistar y Tigo, para reforzar su captación. De hecho, Claro ha sido el líder de manera bastante clara desde este último año, desde esta intensificación de la portabilidad, pero en los últimos 2 meses Movistar ha sido capaz de, mejorando la retención, colocarse como prácticamente el único operador receptor neto de portabilidad, con las excepciones de WOM, que tiene un comportamiento variable probablemente debido a su relación con Avantel, y ETB, que mantiene desde siempre pues valores muy, muy bajos.
¿Está esta competencia teniendo un efecto real y palpable en el mercado? Bueno, los datos sugieren que sí. Si miramos el ARPU más significativo del país, el ARPU de Claro, que es como el que de largo tiene más números de clientes, vemos que ha descendido desde su máximo, que se alcanzó a finales de 2020, un 6,7%, que es una cifra notable y más en mitad de una crisis de inflación, ¿no?, como la que tenemos en todo el mundo y en particular en América Latina y en Colombia. Hay otra magnitud que es bastante significativa del nivel de competencia del mercado, que es el crecimiento en el consumo promedio de datos de los abonados de banda ancha móvil. Y aquí vemos también una tendencia claramente creciente, si bien con estrategias marcadamente diferentes según los operadores. Hay algunos cuyos clientes aceleran mucho más en el consumo, como puede ser Tigo o, por supuesto, WOM, que, dejando aparte el caso de Avantel, pues ya era el líder en el primer trimestre de este año con 14 gigabits al mes, que es una cifra muy alta para cualquier estándar y que efectivamente nos lleva a Chile, que es un país destacado en esa línea, y otros operadores como Claro y Movistar, que aunque crecen, pues lo hacen de una manera más lenta. Efectivamente, estas distintas estrategias tienen impactos diferentes en el mercado, ¿no? Y si comprobamos las altas netas en móvil de este último Q, del Q3, que son datos que en las últimas semanas han reportado tanto Claro como Tigo, Movistar dejó de reportar de manera detallada cada uno de los países de la TAM desde hace algunos Qs, vemos claramente estrategias distintas. Digamos que el crecimiento reforzado y acelerado de Claro, si bien está declinando, ¿no?, pues contrasta con una posición mucho más conservadora de Tigo. No obstante, Tigo pues ha logrado crecer de manera notable, ¿no?, en este tercer Q. Y en lo que es banda ancha fija, pues tenemos sensaciones similares. Una vez absorbido el efecto de la pandemia, que fue un gran acelerón para las altas de banda ancha fija para todos los operadores, vemos que Claro se mantiene en valores altos y Tigo pues lleva ya enlazando dos Qs con valores negativos. Insisto, la clave para entender este mercado, aparte del comportamiento de los tres grandes operadores, es entender qué están haciendo los otros, porque su presencia es muy relevante y son a menudo líderes de captación. Esta configuración, esta mezcla de prepago, pospago y escasa, por así decirlo, penetración de banda ancha fija, nos permite identificar un mercado, por así llamarlo, dual, ¿no?, en la que hay una parte de los clientes, fundamentalmente los que pueden usar la banda ancha móvil en modalidad pospago, con contrato, que hacen un uso que por el volumen que se consume podría calificarse similar al de otros mercados. Pues para el último Q, el consumo promedio de todo el país en pospago era 9,3 gigabits al mes, que es una cifra muy cercana a las cifras que estamos viendo en países como España y los países grandes de la Unión Europea. Y sin embargo, para los clientes prepago era una cifra que rondaba los 2,5 gigabytes al mes, es decir, una cantidad muy inferior. Esto se traslada también directamente al gasto, al ingreso promedio por cliente, que en el caso de los clientes de prepago, algo menos de un tercio, ¿no?, de lo que un abonado postpago pues debe pagar, ¿no?, pues para disfrutar del servicio, marcando un claro gap, ¿no?, en tanto el uso y digamos que la capacidad de hacer cosas que tienen ambos tipos de clientes. Si esto se combina, insisto, con una escasa penetración de banda ancha fija, pues podemos estar delante de un mercado dual que cada vez lo sea más, porque si la competencia se concentra, como parece, en las zonas de más alto ARPU, pues apuntará a las
a las zonas de clientes, postpago, que como os digo, tienen ya una capacidad de hacer cosas muy similar a la que vemos en otros mercados. Y esto era esencialmente todo lo que os quería compartir hoy. Y si tuviera que dejar algunas ideas encima de la mesa, pues serían estas. Que hay tres tendencias clave en el mercado: la migración de pre a postpago, el crecimiento todavía más que notable de banda ancha móvil y el crecimiento que se espera también de banda ancha fija. Pero la velocidad a la que va a ocurrir esto y los ganadores de estas tendencias pues están cualquier cosa menos claras, ¿no? El mercado además está sometido a un fuerte estrés por la aparición de un nuevo disruptor que es WOM, y la generalización de ofertas de fibra que provienen fundamentalmente de otros operadores y que están teniendo un claro efecto en el mercado. Pero estas fuerzas todavía no alteran significativamente el peso y los papeles en los mercados. Los líderes siguen siendo los líderes y las escalas que vemos no hacen presumir que eso cambie rápidamente. Lo que sí estamos viendo son estrategias marcadamente diferentes para cada jugador. Y por último, la competencia puede centrarse en los segmentos de mayor ARPU, de hecho lo está haciendo ya, y se corre el riesgo de aumentar la brecha que ya existe, las múltiples brechas que ya existen en tanto el uso y la apropiación, ¿no?, del acceso a Internet en el país. Por supuesto, la crisis mundial de inflación pues no ayuda a mitigar estos efectos. Insisto, podemos ver la misma tecnología para el mismo uso, insisto, el mismo YouTube, el mismo Facebook, el mismo WhatsApp, con mercados completamente diferentes, ¿no? Lo cual, bueno, pues nos enseña mucho, ¿no?, acerca de las mecánicas de esta industria. Y esto es todo lo que os quería contar esta semana. Muchas gracias por estar ahí. Nos hablamos.